Punto uno, elegir seguir el ejemplo de Cristo. Estamos en el estudio 8, arrancando ya ahora sí que es el primer paso. Y el estudio 8 es elegir el poder de Dios que operó en Cristo. Tanto para nuestras vidas y en el contexto también es pedir que este poder también opere en otros. Por eso la oración antes era que conocieran a Cristo, y también una parte es cómo opera el poder de Cristo en la vida de cada cristiano y principalmente pues en cómo operó en Cristo. Hablando del poder, vamos a leer Efesios 1:20, dice: la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y ya leímos lo demás, que es este poder llevó al número, al ser el número uno, Cristo, nombre sobre todo nombre, y así. Vale, entonces tenemos que entender que así como un niño crece y en este proceso de crecimiento hay diferentes etapas. Obviamente en la vida humana, hablando de algo que conocemos, sobre todo cuando estamos hablando entre jóvenes un poco más maduros y adultos ya más maduros, incluso pues uno que otro niño puede entender el crecimiento, porque si ven los juegos, todos los juegos llevamos por niveles a nuestro personaje favorito, y más o menos de esto se trata, pero hacerlo en nosotros mismos, y el personaje que tenemos que seguir es Cristo. Y entendiendo que así como en el crecimiento físico están estas etapas y niveles, también así en el crecimiento espiritual vamos a ver diferentes etapas de crecimiento, y también en cada una de esas etapas, así en la vida tenemos posibilidades, llevamos entrenamientos, llevamos ahora sí que un estilo donde estamos desarrollándonos. Así en las etapas espirituales nos vamos a desarrollar para usar el poder de Dios en nuestras vidas. Así que Cristo es nuestro ejemplo, y esto comenzó cuando recibimos a Él. Cuando depositamos nuestra fe y aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal, no solamente cambia nuestra vida eterna, que ahora ya no vamos al infierno, sino vamos al cielo, también algo que cambia en nosotros o inicia es este proceso de crecimiento espiritual, donde Jesús es nuestra meta prácticamente. Y lo más interesante que pues este crecimiento va a durar toda la vida si nos enfocamos en seguirle, obviamente si dejas de conocer a Dios y te apartas de Él, sea cual sea la razón, dejas de crecer, si dejas de creer, dejas de crecer. Si dejas de crecer, dejas de vivir en el poder de Dios. Así que Dios muchas veces coloca líderes que nos muestren el camino, y el principal ejemplo para nosotros siempre, además que va a haber otros líderes, hombres, pero nuestro número uno, nuestro principal ejemplo a seguir es Jesús. Él es nuestra meta, como ya lo mencioné. Él es la persona número uno para mostrarnos el poder de Dios operando en su vida. Y aunque hay muchos otros que podemos aprender, que también hay héroes en la Biblia que nos van a enseñar cómo en diferentes etapas trabajaba Dios y a la misma vez operaba el poder de Dios en sus vidas. Y muchas de esas etapas las podemos tomar muy personales, porque
Nos van a ayudar mucho por la forma en el parecido de nuestras batallas. Entonces, primero hay que recordar que Jesús, al igual que David, amaban a Dios totalmente. Y David es uno de mis ejemplos favoritos. Muy, muy personal hablando de esto. Es el ejemplo favorito para ver el poder de Dios. Porque él, de ser un pastorcillo, llegó a ser un líder militar potente, que después llegó a ser rey. Y como rey, pues la rompió muy, muy, muy tremendamente. Sí estuvo en su top. Sí estuvo definitivamente, llegó a ser un patrón a seguir, tremendo. Y ambos, Jesús, David, meditaban constantemente, estaban en oración, meditando la ley, la palabra de Dios. Entonces veamos un poquito el ejemplo de Jesús. Él iba desde niño a las sinagogas. Y lo vemos en Lucas, donde estuvo ahí en el templo, en el gran templo, que no era donde iba siempre. Al templo se tenían que presentar por mandato de Dios, pero resultado de amor, 3 veces al año. Pero Jesús ya estaba ahí enseñando a los maestros de la ley. Creo que cuando tenía 12 años, pero ya en su tierra, en la parte que vivió en Belén y en la parte que vivió en Nazaret, en ambas, cuando él vivió ahí, pues obviamente asistía fielmente a una sinagoga. Y tanto en Belén como en Nazaret, las sinagogas pues no eran lo mejor, no eran los mejores predicadores, no eran los mejores o más elocuentes, tampoco eran los más preparados como en el templo. Y esto pasa en la vida de muchas personas. Incluso puedes mencionar pequeños pueblos, ranchitos, que a veces abren una misión y mandan no al más preparado, sino al que quiso, o más bien al que tuvo corazón dispuesto de ir. Y pues no mandan al más equipado, mandan a alguien que está en crecimiento y va en el poder de Dios a hacerlo de todo corazón. Pero imagínense Jesús, que ya era un doctor de la ley a sus 12 años. Él asistía fielmente a su sinagoga sin importar ahora sí que la cultura o la moda, o si predicaban muy agradable, o si eran elocuentes, o si eran excelentes motivadores ahí en el púlpito. O sea, no se enfocaba en absolutamente nada más que en buscar aprender, buscar estar en la palabra de Dios, buscar estar dentro de la congregación, que para nosotros es estar en la iglesia, que eso es bien necesario, estar en la iglesia. Y hay gente que no puede estar en la iglesia, sea por trabajo, sea por el lugar donde vive, sea por la cultura. O sea, hay países donde no puedes estar en una iglesia como las que tenemos aquí, pero sin embargo se pueden reunir 2 o más personas y ya es la iglesia de Dios, porque iglesia quiere decir congregación. No es el lugar, es la gente. Y la gente que se reúne con el motivo, la principal razón de glorificar a Dios. Por eso Jesús dijo, donde hay 2 o más reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Y donde está Dios, pues es un buen lugar. Sin duda es un buen lugar. Y no me refiero a que Dios lo llena todo, puede estar en cualquier lado. Me refiero a que está ahí para ser agradado.
Así que podemos entender una cosa aquí, es que Jesús comprendía que hay dos caminos: el andar en los deseos de Dios o el andar en los deseos de la carne, en tus propios deseos personales. Y para vivir en el poder de Dios, necesitamos aprender a soltar nuestros deseos, nuestro camino, rendirlo, para buscar el camino de Dios, donde podemos andar en sus deseos. Y aquí es entregar el control de mi vida a Dios para que Él me controle. Y esto no trata de que llegue el Espíritu Santo, se te mete en tu corazón y ya no tienes control de tu cuerpo. Eso, o sea, es como una posesión demoníaca. Eso no va a pasar con Dios. Con Dios no pasa, y en las iglesias que sí muestran cosas medias locas así, eso no es el ser lleno del Espíritu Santo. Y voy a entrar en este punto bien importante, porque esta palabra, ser lleno del Espíritu Santo, no me gusta mucho por su mal uso. Y me voy a explicar. Ser lleno del Espíritu Santo quiere decir que tú obedeces más a Dios. Por eso les dije, hay etapas. Entre más entregas a Dios, quiere decir que más Dios tiene de ti en obediencia, no en que el espíritu, como un espíritu, baja y se apodera del cuerpo. No, así no. Por eso es bien interesante cómo Dios pide que su ley, Él sea amado para tener tu corazón, porque si tiene tu corazón, tiene todo de ti. Ese es el verdadero control. Y el mal control es cuando lo que mucha gente piensa malamente es que, primero que nada, tienes que tener una vida santísima, sin pecado, entregar a Dios, hablando en lenguas, mostrar en el suelo que te caes al suelo y das vueltas y muestras cosas sobrenaturales, dando una apariencia sobrenatural que puede ser por engaño. Muchos creen que por ahí va el verdadero ser lleno con el Espíritu. Otros creen que se va a mostrar en una vida llena de bendiciones materiales. Sí, hay muchos estilos de... Incluso muchos van a pensar que esto pasa dentro de los bautistas también. Hay varias denominaciones y en cada una tenemos problemas, pero muchos creen que si tienes mucha plata, dinero, cosas materiales, estás bendecidos. Otros, si hablas mucho de la Biblia, llamándolo más información, que es de cuidado, que sí tenemos que saber mucho de la Biblia, según nuestra etapa en que vamos, pero reflejarla con poder. Y ahorita voy a llevar a este punto, porque tener información no es conocer la Biblia, ni la palabra de Dios, ni vivir en poder. Entonces ya vimos ahí tres cosas. Los emocionales, los cristianos emocionales, van a buscar sentir bonito, hablar bonito. O sea, no hablar exactamente palabra de Dios. Sí hablar que Dios es poderoso y cosas así muy acá como espirituales. Pero cuando realmente abres la palabra de Dios, no saben nada. Porque no conocen a Dios, porque no están pasando tiempo con Dios. Están pasando tiempo con emociones. Ahora sí, están aquí en la iglesia para ver actividades sobrenaturales que a veces pasan, y eso no tiene nada que ver con el Espíritu Santo ni con la llenura del Espíritu. Tampoco los que tienen muchas cosas materiales están hablando como resultado de la llenura del Espíritu. Ahora, hay gente que sí los tiene, y eso no te marca que estás bendecido. O sea, ni te marca tu santidad, ni marca que estás bendecido.
el tener bienes materiales, ni mostrar obra sobrenatural, y tampoco mostrar mucha información. Que sabes mucho, tampoco muestra la llenura del Espíritu. Así que, ¿qué pasa con estas personas que hablan en lenguas? Están con cosas sobrenaturales. Simplemente ellos han interpretado de una forma un poquito fuera, un poquito mal, la muestra del Espíritu bíblicas, y muestran muchas veces lo contrario, un Dios desordenado. Eso es lo que están mostrando muchas veces, un descontrol. Y pues cosas que podemos ver en videos en YouTube. A lo mejor muchos ya lo censuraron, pero hace como 10 años que no había esa censura. Me tocó ver muchos rituales hindús, africanos, satánicos, de magia negra, magia oscura, espiritismo, obras muy, muy místicas. Y lo más loco es que estas obras, lo mismito que ellos hacen en multitudes, lo podemos ver en otras iglesias que están buscando solamente ver con ese emocionalismo, ver estas obras. Por lo tanto, pues se están dejando llevar por cosas que son del Espíritu, pero no el de Dios. Así que cuidadísimo. Entonces, por interpretar mal de forma personal y ser llevados por movimientos extra cristianos. No son cristianos, señores, cuidado. Entonces, la muestra de andar en el Espíritu es una muestra completa de entrega y obediencia a la palabra de Dios. ¿Entiendes? Entrega y obediencia a la palabra de Dios. Un hombre que ama algo se entrega por ello. Se entrega por eso que Dios, o sea, si amas a Dios, te vas a entregar a lo que Dios te pide que hagas. Porque Dios pide que lo amemos de todo corazón, como ya lo mencioné antes. Y checa como lo dice en Juan 14:21, dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y ahí empiezas a cambiarlo todo. Ahí empieza el verdadero amor a Dios. Ahí empieza la verdadera llenura del Espíritu. Ahí empieza a ser real tu relación con Dios, mostrando su poder en tu vida.